Estamos de vuelta con el licenciado Mario Antonio Sandoval y estamos hablando del tema del papel importante de los medios en los procesos electorales. En el segmento anterior hablábamos sobre el hecho de que algunos partidos políticos o políticos en lo particular siempre mencionan que no tienen ellos la cobertura que quisieran tener. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que lo que es una debilidad de la democracia actualmente es el sistema de financiamiento político. Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros que hay partidos que tienen más recursos y partidos que tienen mucho menos. Licenciado Sandoval, obviamente la propaganda que se hace o la información que se hace tiene un aspecto comercial y ese aspecto comercial resulta cuando los partidos políticos pues van a contratar espacios y los espacios tendrán que depender en parte del recurso económico que se tenga. Este tema es un poco delicado porque también va a tocar lo que es el financiamiento, de dónde proviene y cómo se maneja. Sin embargo, ¿cuál es su visión de cómo poder manejar esto? Porque es obviamente que un partido que tenga muchos millones para gastar va a poder contratar mucho más espacio y al final esto hace que el medio pues como que dirija un poco más hacia cierto candidato, lo cual es independiente obviamente de la objetividad del medio, pero ¿cómo se manejaría esta parte? Mire, yo creo que si un partido político tiene mucho dinero y puede financiar páginas y minutos en periódicos y minutos en televisión, pues lo que hay que hacer es lo que ya se hace en la ley, que los medios deban reportar esos ingresos así para que no sea regalo de un medio a un determinado candidato, porque eso yo no creo que sea correcto y porque en realidad no lo es. Ahora, no debe existir, y los medios realmente profesionales no lo relacionan, una relación entre la cobertura que se le dé a un candidato y el número de páginas que compre o de minutos que compre. O sea, la información política no debe depender de la propaganda política. Esto, debo decirle, es muy difícil lograrlo y es muy difícil que la gente tenga esa percepción. Normalmente dicen, ni modo, ustedes cubren a fulano y tal porque miren todos los anuncios que les ponen. En el caso nuestro de Guatevisión y de Prensa Libre no es así, no es así. Nosotros tratamos de ver la importancia informativa de las actividades políticas que obviamente aumenta en una campaña. Una campaña es un momento en que los políticos lo que hagan, digan, dejen de hacer o dejen de decir, constituye información valiosa, importante, necesaria, para que los votantes puedan tomar su decisión. Pero tiene usted razón, es muy difícil lograr ese balance internamente y también muy difícil que le crean a uno. Claro. Por ejemplo, usted es editorialista, tiene la columna Catalejo. Obviamente muchas veces habrá recibido tal vez usted señalamiento personal de algún político que le diga o que se sienta afectado por su columna. Ahora, ¿la columna que un periodista escribe representa al medio o es una representación de la parte personal del periodista, licenciado? No, mire, el periodismo de opinión se divide en dos formas. Uno es el editorial, la voz oficial de un periódico, que si lo escribió, o lo escribió usted, o lo escribió el señor X, y fue publicado como editorial, es la voz editorial. No todos los editoriales les escribe la misma persona, porque es muy difícil encontrar una persona que sea todólogo y que pueda escribir de todos los temas. Entonces, los periódicos normalmente tienen sus editorialistas económicos, su editorialista político, su editorialista social, digamos. Ahora, las columnas son opiniones personales, aunque yo digo que todas las opiniones son personales, pues o sea que es albarda sobre parejo decirlo, pero o sea, no representan necesariamente el punto de vista del periódico. Y eso explica por qué en una página editorial, usted mira en las páginas editoriales de la prensa en Guatemala, gente que es totalmente variada, pero además diversa, que choca desde el punto de vista político, por ejemplo, o ideológico, o de actividades. Entonces el medio lo que es eso, un medio de divulgar esa opinión.
esa opinión está, como todo lo que se publica en la prensa, debe estar relacionado con la ley de emisión del pensamiento. Está regido por la ley de emisión del pensamiento. Entonces, los delitos que ahí se cometen, que son calumnia, injuria y difamación, es decir, calumnia es el insulto, injuria es la acusación de un delito, es decir, ladrón a alguien, por ejemplo, y difamación, que es la publicación de una injuria o de una injuria o de una calumnia en un medio. Entonces puede ser que aumenten es un momento, es una pelea de box donde hay golpes y esos pueden existir, pero los medios no tienen la responsabilidad de lo que diga la columna que está firmada. Es una opinión personal. Ahora, por ejemplo, uno de los temores muy grandes que existe actualmente en el ciudadano es el hecho de que, por ejemplo, pudiera haber un fraude electoral por el tipo de condiciones que tenemos, el RENAP, el sistema del cambio de la cédula, documento único. Pero por otro lado, licenciado, existe una verdadera falta de satisfacción, una desmoralización del guatemalteco que no cree prácticamente en el sistema democrático ni de los partidos políticos. ¿Tiene alguna función la prensa en dirigir esto o en recobrar esta confianza? Mire, es difícil responder a su pregunta y le voy a explicar por qué. Por supuesto que los periodistas y la prensa, como las demás instituciones del país, quieren contribuir a que los procesos electorales se mantengan, como se han mantenido hasta ahora, dentro de los niveles de confianza popular. O sea, cualquier cosa podemos decir de los gobiernos que han sido electos hasta ahora, menos que no fueron electos por unas elecciones yo le diría claras y transparentes, con algunos pequeños problemas, pero bueno, suficiente, que no es aquello que ganó fulano y le dieron la presidencia a Mengano. Mi preocupación en este momento es que yo he oído a varias personas que dicho ahora creo que puede haber una diferencia entre el recuento y entre el depósito de los votos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque se fue la luz, que porque fallaron las computadoras, que porque la no sé qué. Y eso a mí me tiene verdaderamente preocupado, porque cuando la gente empieza a pensar que va a haber un fraude o que el resultado no va a ser confiable, pues creo que eso se facilita de alguna manera. Por eso es que no hay que pensar que va a ser eso y no hay que decir tampoco como pienso en eso, entonces no voy a ir a votar. O porque me pienso en eso, entonces no voy a ejercer un derecho de protesta en algún momento. Pero a mí, yo lo que los medios por otro lado tampoco pueden decir, por esa razón que yo le estoy poniendo, no publicar, por ejemplo, las dudas de grupos ciudadanos o de ciudadanos, los temores, hechos que son preocupantes. Usted menciona lo de RENAP, que al fin no sabemos si voy a votar con la cédula, voy a votar con el DPI, y que si el DPI no va a resultar que alguien con mi número de DPI ya había votado en Huehuetenango. Yo vivo en la zona 1 de la capital. Sí, muy poca confiabilidad. Es decir, eso a mí creo que hay que trabajar para que no haya esa duda. Pero ¿quién tiene que trabajar para que no haya esa duda? Las instituciones, los partidos, el gobierno, en fin, todos. Y creo yo que la vigilancia, se dijo, acuérdese, el precio de la democracia es la eterna vigilancia. Eso hay que platicarlo. ¿Quiénes? Todos los sectores, todos los ciudadanos, viendo, vigilando. Muchas gracias, licenciado. Vamos a un corte y volvemos un momento con más Acción Posible.